sentarse, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor porque tenemos la bendición de este día, de estar aquí para seguir con nuestro culto, con nuestra adoración, porque para eso hemos sido creados. Ese es el propósito de nuestra vida, hermanos, adorar al Señor. Vamos a orar y pedir que su Espíritu Santo nos dé entendimiento, claridad, para poder recibir la palabra del Señor en esta hora. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, porque en este momento, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo lo que somos para escuchar tu palabra. Permite que tu palabra pueda confrontar nuestro corazón, pero a la misma vez también nos dé esperanza en nuestro Salvador, Cristo Jesús. En el nombre del Señor oramos. Amén. Hemos leído el pasaje, hermanos, de Apocalipsis capítulo 5. Y algo muy importante encontramos en el texto que hoy vamos a aprender y vamos a reflexionar en ello. Y es que Dios no está ajeno a todo lo que nos sucede, amados hermanos. Dios no está ajeno. Y claro que sí le importa todo lo que nos toca vivir en este mundo. El Señor se duele con nosotros, hermanos. Sin embargo, también es necesario poder recordar y también estar conscientes, amados hermanos, de nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? La realidad de cada uno de nosotros es que somos humanos, ¿sí? Y en nuestra humanidad somos dados a ver nuestra condición. Y muchas veces esa condición que nos toca vivir como seres humanos, esa condición es dolorosa, hermanos. ¿Sí? Es dolorosa. ¿Por qué? Porque tal vez muchos el día de hoy lloran a un ser querido. Eso es doloroso. Claro que sí es doloroso. Tal vez el día de hoy muchos están tristes por la pérdida de un empleo. ¿Sí? Tal vez otros estén sufriendo por conflictos en el hogar, por conflictos con los hijos. Y la pregunta, amados hermanos, es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer, amados hermanos? Esa es la pregunta que deberíamos plantearnos en esta hora. Sufrimos, el ser humano sufre y pasamos por diversas pruebas y el Señor las conoce perfectamente. El Señor conoce las veces que hemos llorado en silencio. El Señor conoce las veces que tú has estado triste. El Señor lo conoce todo. No podemos ocultar nada, absolutamente nada. El Señor conoce los conflictos que tal vez hemos librado todos los días en el hogar, en la familia, con los hijos. Él lo conoce todo. Y entonces vamos a preguntarnos, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación que nos toca vivir? ¿Cómo la vamos a enfrentar? Esa es la pregunta. Y por eso el texto, hermanos, de Apocalipsis es la visión que se le dio a la iglesia, a las iglesias perseguidas. Es una visión que se les da a estas iglesias que fueron perseguidas cruelmente. Y es la misma visión que se nos da también a nosotros el día de hoy. Recuerden, las iglesias estaban sufriendo cruelmente. Y este es el mensaje para cada una de esas iglesias. ¿Cuál es esta visión, hermanos? ¿Cuál es esta visión? Y observamos que el texto nos enseña la visión del Cordero. La visión de un Cordero como inmolado, dice el texto. Y en esta visión, hoy, tú y yo somos llamados a mirar a Cristo. A mirar a Cristo, hermanos. Por eso el tema del día de hoy lo hemos titulado, Mira a Cristo. Mira a Cristo. Este es el llamado que hoy recibimos del Señor. ¿Qué aspectos vamos a mirar de Cristo, hermanos? ¿Qué aspectos vamos a mirar de Él? En el texto observamos el pasaje que hemos leído, dos aspectos que debemos
obviamente mirar, y que deben atrapar nuestra visión, nuestra mirada. Dos aspectos. El primero, dice que vamos a mirar su obra perfecta. ¿Qué vamos a mirar de Cristo, hermanos? Su obra perfecta. Eso es lo que vamos a ver. Dice ahí el versículo 8, el pasaje que leímos, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oros, llenas de incienso, que son la oración de los santos. Es sorprendente, hermanos. Y el pasaje sigue diciendo aquí, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, el pasaje nos está invitando a que miremos a Cristo. Y lo hermoso de esta visión es que vemos aquí que estos versículos nos dicen que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Esto es muy diferente, hermanos, a arrodillarnos, ¿sí? Dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos no solamente se arrodillaron, sino que se postraron. Es prácticamente como en el uso común de nuestra palabra, ¿no? Se pusieron con el cuerpo completo hacia el piso, hacia el suelo. Eso es lo que dice, se postraron. Pero lo interesante que el texto nos está mostrando es que y cantaban un nuevo cántico. Cantaban un nuevo cántico, hermanos. De pronto tenemos entonces a 28 seres postrados a los pies del Cordero, cantando un nuevo cántico. Y cuando nosotros encontramos aquí el nuevo cántico, es sorprendente encontrar en la Escritura de cómo Israel fue llamado a cantar ese nuevo cántico. Dice el Salmos 33, versículo 3. Cantadle cántico nuevo, dice. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Luego el Salmos 43 dice: pues puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y luego el Salmo 96:1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Vemos aquí el llamado al pueblo a cantar un cántico nuevo. Ahora, el nuevo cántico, hermanos, o el cántico nuevo, siempre era asociado a algún hecho portentoso de Dios en favor de su pueblo. Cada vez que Dios hacía un milagro poderoso en medio de Israel, ellos entonaban un nuevo cántico. Yo voy a poner 2 ejemplos. El canto de Moisés, por ejemplo. Cuando el Señor los libró de la mano de los egipcios, ellos entonaron un nuevo cántico. Dice Éxodo 14:31, dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Luego el capítulo 15, versículo 1 dice: entonces, ¿se dan cuenta? Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Después de un milagro, de un hecho poderoso, ellos entonaban un nuevo cántico, un canto de alabanza, un canto de victoria para el Señor. También encontramos el canto de Débora, hermanos, en Jueces capítulo 5, cuando el Señor libró a su pueblo de mano de sus enemigos. Y así podríamos pasar un buen rato citando textos
de cómo Israel está cantando un nuevo cántico. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuál es el motivo de este cántico nuevo aquí en Apocalipsis? Porque el texto dice, y cantaron y entonaron un nuevo cántico. ¿Cuál es? El versículo 2, recuerden lo que hablábamos el domingo, el versículo 2 dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, haciendo esta pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? La pregunta que hacía el ángel era esto, ¿quién es digno? Y encontramos que nadie se halló, dice el texto, ni en el cielo ni en la tierra, que fuese digno de desatar estos sellos. ¿Quién es digno, hermanos, de abrir el libro? El versículo 9 nos responde, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. Ante la pregunta del ángel, ¿quién es digno? El versículo 9 responde y dice, tú eres digno. ¿Quién es digno? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Esta es la respuesta entonces, hermanos. El cordero es digno de tomar el libro, de abrir sus sellos. ¿Y cuáles son las razones por las que este cordero inmolado califica para abrir los sellos? ¿Cuáles son las razones? Dice ahí el versículo 9. Porque tú fuiste, ¿qué dice? Inmolado. Número 1. Luego dice, con tu sangre nos has comprado. Número 2. Número 3. Nos has puesto en lugares de honores. Dice, nos hiciste reyes y sacerdotes, en lugares de honores. Por eso Él es digno, amados hermanos. Primero, dice el texto, tú fuiste inmolado. Hermanos, esta referencia es lo que encontramos en Isaías 53, versículo 7, acerca de el sacrificio pascual de nuestro Mesías. Dice Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué dice el texto? Como cordero fue llevado, ¿a dónde? Al matadero. Luego el texto sigue diciendo, hermanos, con tu sangre nos has comprado. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 7, dice el texto así, en Él tenemos redención. ¿En quién? En Cristo. Dice, en Cristo tenemos redención mediante su sangre. En Cristo tenemos redención mediante su sangre. Es decir, que la sangre de Cristo es el pago para nuestra salvación. ¿Sí? La sangre de Cristo. Con su sangre el Señor nos compró. Y luego el texto dice, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. También encontramos en Efesios 2, capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Y 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál fue el pago? La sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor nos compró con su sangre preciosa, amados hermanos. Y no solo eso, no solo dice que fuimos comprados, también nos dice que nos puso en lugares de honores, hermanos. Dice ahí, primero tenemos que recordar, hermanos, de dónde salimos. ¿De dónde venimos nosotros? ¿Cuál es nuestra condición? ¿De dónde el Señor nos sacó? Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 8, Él levanta del polvo
al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerles sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿De dónde nos sacó el Señor, hermanos? Nos sacó de una miseria, nos sacó del lodo, nos sacó del pecado. De ahí venimos. Yo pregunto, ¿lo mereces? ¿Mereces esto que el Señor hizo por ti? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Merecemos? Por eso podemos decir que es por Cristo que hoy ostentamos tan alta dignidad y privilegio, amados hermanos. Solamente por Cristo. Y por eso el mensaje, la predicación de los apóstoles y en especial del apóstol Pablo fue eso, predicar a este Cristo que dio su vida por cada uno de nosotros, que derramó su sangre. El apóstol Pablo les recuerda esto a la iglesia de Corintios, diciendo de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es lo primero que enseña el apóstol. ¿Qué hizo Cristo? Murió por nuestros pecados. ¿Qué más? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fue el mensaje, fue la predicación. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Entonces, ¿qué nos enseña, hermanos? El primer punto. Tenemos que mirar la obra perfecta de Cristo en favor de cada uno de nosotros. Tenemos que mirar a Cristo, hermanos. ¿Ves aquí el texto, versículo 9 de Apocalipsis? Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gracias al Señor por ello, hermanos. Y no solo vamos a ver esto, tenemos que mirar también, mirar su divinidad. No solo su obra, que fue perfecta y completa, hermanos, sino también mirar su divinidad, su deidad, hermanos. ¿Por qué? Es muy importante reflexionar en esto. De los versículos 11 en adelante encontramos lo que dice el texto. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Mirar su divinidad. En estos versículos, hermanos, encontramos la adoración de millones de ángeles adorando ¿a quién, hermanos? Al Cordero. ¿Sí? Al Cordero. Muchos han negado la divinidad del Señor Jesús. Muchos han dicho: Jesucristo no es Dios. Es hijo de Dios, sí, pero no es Dios. De hecho, por ahí anda una secta predicando, tocando de puerta en puerta, diciendo que Jesucristo sí es hijo de Dios, pero no es Dios. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando Juan recibe la visión, e inmediatamente él dice, él se va a postrar frente al ángel que le está dando esa visión. Y encontramos ahí la respuesta del ángel. Dice ahí Apocalipsis 19:10. Y yo me postré, dice, a sus pies para adorarle. Aquí Juan está explicando. Dice, me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Fue la respuesta del ángel. Adora a Dios. Luego el capítulo 22
versículos 8 y 9 de Apocalipsis mismo dice: yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Dios no puede permitir, hermanos, que alguien más reciba adoración. Pero lo que observamos aquí, lo que observamos en el libro de Apocalipsis 5, es que los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, millones y millones de ángeles se postran ante el Cordero y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración, amados hermanos. Por eso dice el versículo 14 ahí: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Todos están adorando al Señor, al Cordero. No hay duda, hermanos, de que el Cordero es Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros, como dice Juan, y vimos su gloria. Este Dios mismo vino a poner su tienda entre nosotros y habitó entre nosotros, hermanos. Por eso tenemos que mirar a Cristo, el testigo fiel, quien es digno, dice el texto, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesucristo es digno de todo esto, hermanos. Por eso, este es el principal motivo de nuestra adoración y por el cual nosotros fuimos creados. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Dice: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso hemos sido creados, hermanos, para honrar el nombre de Dios. Ahora, hemos visto la visión de Juan. Hemos visto cómo el Señor se ha revelado. Pero no nos olvidemos, hermanos. Yo en este momento, voy a decirlo así, los he llevado, ¿sí? Los he llevado a la visión celestial, a ver el gran trono. Y creo que todas las iglesias estaban, cuando escucharon el mensaje, vieron prácticamente cómo el velo se recorrió y pudieron ver a través de Juan también esta visión celestial de la ciudad santa. Ahora, yo pregunto, no podemos olvidarnos de nuestra realidad, ¿verdad? De nuestra situación. Por eso cuando iniciábamos, en ese momento les decía, muchos hoy lloran la partida de un ser querido. Muchos hoy están tristes por la pérdida de un empleo. Muchos hoy sufren porque hay conflictos en el hogar, hay conflictos con los hijos. ¿Cómo enfrentamos entonces nuestra realidad, hermanos? ¿Cómo la enfrentamos? Dice aquí el texto, tenemos que mirar a Cristo. Mira a Cristo. Y es que necesitamos una visión clara de quién es Dios. Y esto nos dará a nosotros una visión clara de nosotros mismos. Es cierto, hermanos, nos ha tocado vivir tal vez tiempos de prueba, de tribulación, de angustia en nuestro corazón, y solo Dios conoce tu corazón. Solo Dios conoce mi corazón y mis pensamientos. Pero Él hoy nos dice,
que tenemos que mirar. Tenemos que mirar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Mira a Cristo. Ese es el llamado para nosotros, ese fue el llamado para la iglesia. Mirar a Cristo mientras avanzamos, hermanos. Mucho se ha dicho, y yo lo creo así, que Israel salió y fue el primer éxodo, cuando Dios liberó a Israel de la tierra y de los egipcios. Fue el primer éxodo. Hermanos, hoy estamos en el segundo éxodo. ¿Por qué? Porque vamos camino a nuestra morada celestial, a ese lugar donde se nos ha prometido que toda lágrima de nuestros ojos serán enjugados. Pero mientras vamos caminando, hermanos, rumbo a la ciudad santa, a esa nueva Jerusalén, tenemos que hacerle frente a nuestra realidad, a lo que nos ha tocado vivir hoy. Y necesitamos una visión clara de quién es Dios. ¿Sí? Por eso, hermanos, las circunstancias, los problemas logran muchas veces hacer que nosotros veamos la vida tal vez un poco fea, ¿verdad? Difícil. Sin embargo, hermanos, estas situaciones, estas circunstancias no tienen la última palabra. No. Cada situación que nos toca vivir, hermanos, no tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque la realidad final y la última palabra la tiene Cristo, este cordero que fue inmolado por nosotros, el gran pastor de las ovejas, como dice el libro de Hebreos. Así que mientras sigamos avanzando, mientras vamos avanzando en este segundo éxodo, sigamos mirando a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor confirme su palabra, hermanos.